Vamos a hablar de lo que son los números enteros, el conjunto de los números enteros. Recordemos que los números enteros los podemos representar con una Z mayúscula. Bueno, entonces los números enteros están conformados por los números naturales, que recordemos que son aquellos que van desde el 0 hasta el infinito positivo, y adicional a los números naturales, entonces vamos a trabajar con la parte izquierda de la recta. En este caso sí hablamos de una recta numérica porque se prolonga indefinidamente hacia ambos extremos. Entonces vamos a trabajar con los números negativos del 0 hacia el infinito negativo, que corresponde a la parte de los enteros tanto negativos como positivos. Entonces recordemos que desde el origen hacia la derecha vamos a hablar de los números positivos, y del origen hacia la izquierda hablamos de los números negativos. Los números enteros son aquellos que se conforman de números tanto positivos como negativos. Ahora, el concepto del número negativo, ¿a qué lo podemos asociar? Lo podemos asociar como un valor relativo del número. Por ejemplo, si hablamos de cuando medimos el nivel del mar, por ejemplo, si tenemos el nivel del mar y hablamos sobre el nivel del mar, entonces podríamos asociar este concepto a los números positivos. Y si hablamos de bajo el nivel del mar, entonces asociamos ese concepto a lo que son los números negativos. Otra situación en la cual podemos utilizar los números enteros para hablar de positivos y de negativos podría ser, por ejemplo, cuando estamos en un edificio, ingresamos al ascensor. Entonces, desde que ingresamos al ascensor en el piso inicial, entonces hablamos de que los números positivos serían todos los pisos por los cuales podamos subir al ascensor hacia arriba. Mientras que si bajamos al sótano, al primer sótano, al segundo sótano, al tercer sótano, podríamos hablar de los números negativos. Otra situación en la cual podemos encontrar el uso de los números negativos y positivos sería, por ejemplo, cuando hablamos de la temperatura. Si hablamos de temperatura sobre 0, entonces hablamos de números positivos, y de temperaturas bajo 0, entonces hablaríamos de que son números negativos. Esto como por mostrar solamente algunas de las situaciones en las cuales podamos hablar de números enteros, que son muchísimas. Bueno, con los números enteros entonces debemos o podemos hacer todas las operaciones que están acá. Podemos trabajar estas como las básicas: adición, sustracción, multiplicación, división, potenciación, radicación, logaritmación. Pero lo que debemos tener en cuenta para cada una de estas operaciones es que acá entra a jugar algo que lo llamamos la ley de los signos. Entonces, la ley de los signos es la que yo debo emplear para la multiplicación y para la división, o cuando tengo dos signos consecutivos. Entonces, la ley de los signos me dice lo siguiente: que si yo tengo dos signos iguales, más por más siempre me va a dar positivo. Dos signos iguales al multiplicarse me va a dar positivo. Pero si tengo, dos signos iguales, más por más, positivo, menos por menos, más, positivo. Pero si tengo signos diferentes, entonces siempre me va a dar negativo. Por ejemplo, si tengo más por menos, me va a dar negativo. Menos por más me va a dar negativo. Entonces, siempre recordemos eso, chicos. Cuando tenemos signos iguales, me va a dar positivo. Y cuando tenemos signos diferentes, me va a dar negativo. Esta ley de signos siempre la debemos tener presente cuando llevamos a cabo multiplicaciones y divisiones. Cuando tenemos dos signos consecutivos, debemos tener en cuenta eso. También debemos tener en cuenta para lo que es la potenciación, la radicación, la logaritmación. Pero entonces esto es fundamental tenerlo claro. ¿Listo, chicos? Ley de los signos: signos iguales da positivo, signos diferentes me va a dar negativo. El concepto de los números enteros se presta para trabajar lo que es el valor absoluto de un número. Entonces acá lo podemos ver con mayor claridad. Voy a dejar aquí la ley de los signos para que no nos la vayamos a olvidar, para que la recordemos. Entonces, signos iguales siempre me va a dar positivo, signos diferentes siempre me va a dar negativo. Bueno, entonces estamos hablando de los números enteros y su valor absoluto. Entonces, cuando hablamos del valor absoluto de un número, lo que estamos diciendo es que vamos a definir la distancia que hay desde el origen, la distancia que hay desde el origen al número que estamos trabajando. Por ejemplo,
si yo hablo del 2, cuando hablamos de un valor absoluto, entonces el valor absoluto primero lo vamos a representar siempre con dos barras. Entonces, estas dos barras me indican que estoy hablando del valor absoluto del 2. Entonces, me dice, ¿qué distancia hay desde el origen hasta el número 2? Eso es lo que me están preguntando acá. Entonces podemos decir, bueno, listo, ¿qué distancia hay del 0 al 2? Tenemos la distancia de 1 y 2 unidades. Entonces, el valor absoluto de 2 es 2 porque hablamos es de distancia. Recordemos que las distancias no podemos expresarlas en términos con negativos y con valores negativos. Porque recordemos que perdón, cuando hablamos de distancia, entonces, si tengo un punto A y un punto B, la distancia que hay de A hasta B es la misma distancia que hay de B hasta A. Por eso no hablamos de distancias con valores negativos, sino siempre positivos. Y el valor absoluto lo que me dice es eso, es la distancia del origen al número. Por ejemplo, si yo voy a hablar de 5 y me dicen valor absoluto de 5, entonces lo que me están diciendo es, bueno, determinemos la distancia que hay o qué distancia es la que hay desde el origen hasta 5. Pues en este caso no lo encontramos acá, pero ¿cuántas unidades hay desde el origen hasta 5? 5, entonces colocamos acá el 5 positivo. Recordemos que todos aquellos números enteros al cual no le coloquemos el signo más, significa que son positivos. Obviamos el colocarle el signo más porque asumimos que es un número positivo. Ahora, si vamos a trabajar con números negativos, entonces, por ejemplo, el valor absoluto de menos 1. Menos 1 se encuentra ubicado a la izquierda del origen. ¿Qué significa eso? Que como me están pidiendo la distancia de menos 1, o sea, al origen, contamos cuántas unidades hay del 0 hasta menos 1 y encontramos que hay una unidad de distancia. Por eso el valor absoluto de menos 1 es 1. Y así aplica para todos los elementos de los números enteros, para todos los elementos del conjunto de los números enteros. Por ejemplo, me están diciendo, listo, vamos a determinar la distancia desde el origen para menos 2, es decir, el valor absoluto. Entonces, me ubico en el origen y ¿cuál es la distancia que hay? ¿Cuántas unidades hay desde el 0 hasta el menos 2? Encontramos que hay 2 unidades. Entonces, su valor absoluto va a ser 2. Y así sucesivamente con todos. Por ejemplo, el valor absoluto de menos 10. ¿Cuántas unidades hay desde el origen hasta menos 10? Pues encontramos que hay 10 unidades. Este es el concepto de valor absoluto asociado a los números enteros y con las operaciones que están aquí indicadas. Entonces, el valor absoluto, recordemos chicos, que es la distancia que hay del origen al número